Hi everybody, welcome to my English class one more time. It's a pleasure for me to have the opportunity to teach you like this, and I hope you can understand very well my teaching. So, welcome and let's start. Hola a todos, bienvenidos a mis clases de inglés. Es un placer para mí tener la oportunidad de enseñarles. Espero que hoy puedan entender este tema tan interesante, así que síganme y vamos a dar inicio a la clase de inglés. Bueno, primero que todo, hoy vamos a trabajar el tema be supposed to. Cuando yo me refiero a la expresión be supposed to, con el color rojo aparece más o menos cómo se pronuncia. En este caso, be supposed to. Profe, ¿y qué significa esa expresión? Esa expresión, muchachos, significa se supone que debe o tiene que. Ojo, ese debe o tiene que ya va incluido dentro del supposed to. Profe, ¿y por qué ese tema se llama be supposed to? Se llama be porque a la hora de conjugarlo yo debo tener en cuenta el verbo to be para conjugarlo. Cuando en otra clase anterior yo estoy hablando del had better, yo les expliqué que únicamente con el had better se conjugaban los pronombres personales sin verbo to be. Pero aquí, muchachos, sí es necesario conjugar el verbo to be. El verbo to be en presente yo lo conjugo de la siguiente forma, como lo tenemos en este cuadro. I am, you are, we are, they are, he is, she is, and it is. Ojo, muchachos, este significado de ese verbo to be no significa lo mismo de ser o estar. No es que aquí signifique yo soy, yo estoy, usted es, usted está, nosotros somos, nosotros estamos. No. En este caso no, simplemente significa yo, tú, usted, ustedes, nosotros, nosotras, ellos, ellas, él, ella y esto. Entonces, si yo tomo la expresión que dice I am supposed to work, significa se supone que yo debo o tengo que trabajar. You are supposed to work, se supone que usted debe o tiene que trabajar. We are supposed to work, se supone que nosotros debemos o tenemos que trabajar. Y cuando nos referimos al último pronombre personal, it is supposed to work, se supone que debe o tiene que funcionar, muchachos, porque recuerden que cuando hablamos de la expresión del verbo work, en este caso, ese work significa trabajar o también funcionar. Profe, vamos al grano. Vamos a ir al grano, muchachos. Pónganle pues cuidado. En la primera oración dice, se supone que él debe llamar primero. Miren dónde aparece el sujeto él en español. Aparece muy adelante. Pero en inglés, muchachos, debe ir al principio. Da igual cómo vaya en español, en inglés debe ir al principio. En este caso yo estoy hablando de él. Y cuando me vengo a la tablita acá al verbo to be, ¿cómo se dice él? He is. Entonces, por lo tanto, yo empiezo con la expresión he is. Supposed to. Hasta este punto, muchachos, esto significa se supone que él debe o tiene que. He is supposed to. Llamar, call. Y primero, first. Ojo, muchachos, no es first, como muchas veces la gente lo dice, es first, como con una E, first. Y muy importante la terminación de la T, first. He is supposed to call first. Segunda oración, se supone que ellos tienen que venir antes. Recuerde que significa be supposed to, se supone que debe o tiene que. Se supone que ellos tienen que venir antes. ¿De quién estoy hablando, muchachos? De ellos. Entonces, ¿con quién empiezo la oración? Con el they are. Y suponer, they are supposed to. Hasta este punto, ¿qué significa la oración? Se supone que ellos o ellas deben o tienen que venir, come, y antes, before. They are supposed to come before. Se supone que ellos o ellas deben o tienen que venir antes. Tercera oración. Dice, se supone que debe llover menos, muchachos. En este caso yo no puedo poner I am, you are, we are, they are, he is, she is, it, así por el estilo. ¿Por qué? Porque yo no lluevo, usted no llueve, nosotros no llovemos. Entonces en este caso me tengo que ir al pronombre neutro del inglés, el cual es el it is. ¿Qué diría yo aquí? It is supposed to. Profe, ¿qué significa de aquí hasta ese to? Se supone que debe o tiene que. Entonces, it is supposed to rain less significa se supone que debe o tiene que llover menos. Profe, yo he visto esa expresión it is abreviada de esta forma. Claro, muchachos, por supuesto que sí. Pero se pronuncia it's, porque muchas veces la gente cuando quiere abreviar esto
no pronuncia la T, sino que dice is. Y aquí sería its. Lo mismo esta expresión de acá, yo también la puedo abreviar y ese their quedaría como en their. Y este his de aquí quedaría como his. Bueno, muchachos, ahora pasemos al segundo punto. El segundo punto es muy importante y en este caso vamos a hablar de las frases negativas. Así que en las frases negativas vamos a mirar dos opciones que tenemos para que las entiendan bien. La primera dice, se supone que ella no debe decir eso. ¿De quién estoy hablando, muchachos? Yo, de ella. ¿Y cómo se dice ella en inglés? She is. Ojo, que aquí yo tendría dos opciones a la hora de negar. Yo podría decir, she is not, que es una forma básica que todos conocemos, nos la enseñan mucho en la escuela o en el colegio, o directamente voy a abreviar ese is not y se va a convertir en isn't, que es la opción que yo les recomiendo. Es mejor que utilicen directamente la abreviación como she isn't, he isn't, it isn't, you aren't, we aren't, and they aren't. Entonces en este caso se supone que ella no debe decir eso. She isn't supposed to. Hasta este punto, ¿qué significa? Se supone que ella no debe o tiene que decir, say. Profe, ¿y eso? That. She isn't supposed to say that. Siguiente punto. Se supone que no debemos fumar aquí. ¿Quiénes, muchachos? Nosotros. ¿De quién estoy hablando yo directamente? De nosotros. Entonces empiezo la oración con el pronombre personal, el cual indica a nosotros, y en este caso sería el we. Y su negación sería aren't. Profe, pero yo también puedo decir are not. Claro, muchachos, ustedes también pueden decir are not, pero en este caso yo recomiendo más que utilicen la abreviación aren't. Entonces yo hasta aquí diría we aren't supposed to. Y hasta ahí, ¿qué significa? Se supone que nosotros o nosotras no debemos o no tenemos que fumar. Smoke here. Y aquí tenemos la frase negativa. Siguiente, vamos a hacer la siguiente, muchachos. Se supone que el vaso no debe estar sucio. En este caso, ¿quién sería el sujeto y de quién estoy hablando yo? ¿A quién me estoy refiriendo? Al vaso. Entonces, ¿con quién debo empezar yo la oración? Con el vaso. ¿Y cómo se dice el vaso en inglés? The glass. The glass isn't. Profe, ¿por qué el isn't? Muchachos, recuerden que el is es singular. Con el is siempre me refiero yo a todo lo que es singular, una sola cosa, una persona, un animal. Entonces, en este caso yo diría the glass isn't supposed to. ¿Y qué significa? Se supone que el vaso no debe o no tiene que estar, muchachos. Recuerden que aquí tiene que ir el verbo be en su forma base, en presente. No puede ir el is, el am o el are. Y sucio, dirty. Por otro lado, on the other hand, vamos a hablar un poquito de lo que son las frases interrogativas. Cada vez que usted va a preguntar donde conjugue el verbo to be, utiliza esta estructura que hay acá para frases afirmativas, como I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Pero cuando deseamos preguntar, cuando deseamos convertir esto en una pregunta, ¿qué hacemos, muchachos? Es muy fácil, se invierte el orden. Primero va el verbo to be y luego va el pronombre personal. En este caso, este vendría aquí y este vendría aquí. Entonces, este quedaría am I, are you, are we, are they, is he, is she, is it. ¿Seguido de qué? Supposed to más el verbo. Por ejemplo, se supone que yo debo creerte. Yo, en este caso para frases afirmativas, yo diría I am. Pero aquí ese I am se convierte en am I. Profe, ¿y por qué se convierte en am I? Porque es pregunta, muchachos. Por esa sencilla razón. Entonces yo diría, am I supposed to? Y hasta ese punto, ¿qué significa, profe? Se supone que yo debo o tengo que creerte. Believe you. Believe you. Ojo con el sonido de la V. El sonido de la V es muy importante dentro del inglés. ¿Por qué? Porque la gente casi siempre pronuncia todo con B. Por ejemplo, cuando dicen todos los días, dicen every days. Todo el mundo dicen everybody. Cuando dicen cada, dicen every. Y así por el estilo. Y cuando dicen muy bien, pueden decir very well, very fine, very good. Pero realmente es un very well, very fine, very good, every day, everybody, every morning. Y es el sonido de la V, no B. Así que mire, vamos aquí a esta parte. Believe you, no believe you, believe you.
Otra pregunta, ¿se supone que ellos deben orar o rezar aquí? Entonces, utilizo el they are para frases afirmativas y en este caso el are they para frases interrogativas. Hasta este punto, ¿qué significa? Se supone que ellos deben o tienen que orar. Pray, pray. Y aquí, here, are they supposed to pray here? Y finalmente la otra pregunta sería, ¿se supone que el sombrero debe ser negro? ¿De quién estoy hablando aquí, muchachos? Estoy hablando de el sombrero. ¿Y cómo se dice el sombrero en inglés? Se dice the hat. Ah, profe, pero es pregunta, tiene que ir primero el verbo to be. Claro. ¿Y por qué va is? Porque es singular, estoy hablando de un solo sombrero. Profe, o sea que si esto fuese varios sombreros, ¿aquí qué iría? Are, muchachos, por supuesto, aquí tendría que ir el are. Is the hat supposed to? ¿Y hasta aquí qué significaría? Se supone que el sombrero debe ser, be, y negro, black. Y ahí tendríamos el tercer punto, muchachos, que son las frases interrogativas, donde convertimos un she is en is she, un they are en are they, o un he is en is he. Último punto, pasamos a las preguntas negativas. Ahora ustedes dirán, profe, pero usted ¿por qué entonces nos recomendó aquí utilizar el isn't o el aren't en vez del is not o are not? Les voy a contestar a esa pregunta, muchachos. Cuando ya nosotros nos referimos a las preguntas negativas, mucha gente quizás pueda decir que aquí vamos a poner el is not she. Ah, profe, yo ahí voy a poner el is not she, entonces si yo pongo ahí el is not she, está bien, ¿cierto? Pero ¿por qué yo le recomendé el isn't? Porque en este caso, una forma mucho más práctica y más fácil de hacer una pregunta negativa siempre va a ser empezar con un isn't, o con un aren't, o con un wasn't si es pasado, o weren't también si es pasado plural. Pero en este caso la pregunta dice, ¿no se supone que ella debe ayudar más? Entonces yo diría, isn't she supposed to? Y hasta aquí, ¿qué significa, muchachos? No se supone que ella debe o tiene que ayudar, help y más, more. Isn't she supposed to help more? Ojo con la pronunciación en inglés, muchachos, de la SH. La SH tiene un sonido especial. Por ejemplo, si yo digo español, Spanish. Inglés, English. Terminar, finalizar, finish. Ella, she, no chi, she. Y pescar, por ejemplo, fish. En este caso sería, por ejemplo, la parte del que tenemos acá cuando utilizamos el she. No chi, sino she. Siguiente, ¿no se supone que el gato debe dormir solo? Empiezo lo mismo la oración con el isn't, porque recuerden que el is es singular. Después, ¿qué sigue, muchachos? El sujeto o el sustantivo. Y en este caso, ¿quién sería? El gato. Entonces quedaría, isn't the cat supposed to sleep alone? Isn't the cat supposed to sleep alone? Vamos a hablar un poquito acerca de esas expresiones o verbos que empiezan un poquito por la S. En este caso, por ejemplo, cuando yo hablo del verbo dormir, muchas veces el error que comete la gente es decir sleep, como si llevase una E al principio. Lo mismo cuando hablan del verbo hablar, dicen muchas veces speak, o el verbo estudiar study, o el verbo parar o detener stop. Y realmente no va así, siempre es una S deslizada como un s. Dormir, sleep, sleep. Hablar, speak, speak. Estudiar, study, study. Quedarse, stay, stay. Estudiante, student, student. Para que lo tengan en cuenta, muchachos, para una próxima ocasión. Y finalmente llegamos a la última pregunta negativa que dice, ¿no se supone que John debe ir más tarde? También yo podría decir, ¿no se supone que John tiene que ir más tarde? En este caso empiezo nuevamente la oración por isn't. ¿Y quién es John? Pues él. Profe, ¿y si yo digo isn't he supposed to go later? En este caso está bien si la pregunta es, ¿no se supone que él debe ir más tarde? Pero lo que yo nunca podría hacer, muchachos, es isn't he John. Ahí sí estaría malo, muchachos, porque estaríamos redundando. En este caso utilizamos a John para referirnos más que todo a quién, a él, pero estamos reemplazando él por John.
Entonces la pregunta sería, isn't John supposed to go later? Profe, pero es que yo he visto ese later también como later. Sí, muchachos, en inglés americano es muy común que la T suene a R. Así que aquí les presento este tema, muchachos, be supposed to, se supone que debe o tiene que. Recuerde que se llama be supposed to porque debemos conjugar el verbo to be. Esto es John's English Classes, inglés para todos. Hasta la próxima.